que está dirigida no a una iglesia, sino a un pastor. Pero tenemos que saber, hermanos, que en realidad es para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para toda la iglesia. Primera de Timoteo está dentro de la Biblia, entonces, si no soy pastor, igual esa palabra es para mí también. Amén. Entonces, Primera de Timoteo también se debe predicar en la iglesia, no solamente en seminarios o no solamente a pastores. Es por eso que nos trae una enseñanza no solo para líderes, sino para toda la iglesia. Amén. Entonces, no se pierda esta serie de Primera de Timoteo. Hace muchos años, un misionero vino de lejos y empezó a plantar iglesias aquí y en Brasil también. Y bueno, y empezaba a plantar iglesias y hacía los cultos, predicaba, estaba formando personas para futuros líderes o pastores. Y con el tiempo, bueno, se empezaron a organizar esas iglesias con pequeños grupos, tanto aquí como en el Brasil. Y pasaron los años y fueron levantados líderes, pastores, y parecía que todo iba bien. Después siguió pasando los años, el misionero se fue a su país un tiempo y vuelve años después a visitar las iglesias que él plantó. Y se queda un poco triste, o bastante triste, por lo que encuentra. Una de las iglesias estaba metida, estaba judaizando, era un movimiento judaizante. Otra iglesia estaba metida en el movimiento apostólico y profético. Otra iglesia estaba metida en el G12, en el gobierno de los 12. Y otra iglesia estaba como estaba, pero los pastores estaban predicando cualquier cosa. No estaban predicando la Biblia. A lo que nos conocemos con este misionero y tomamos un café y le pregunto, ¿por qué estás triste? ¿Por qué pasa esto y esto y esto? ¿Y por qué no exhortás a las iglesias y reprendés a los pastores si vos plantaste esas iglesias? A lo que me dice, no, pasa que ya son iglesias independientes y están en las manos de Dios. A lo que no estuve de acuerdo, le dije, no, vas a rendir cuenta de eso, porque plantaste las iglesias. No es plantar iglesias y dejarlas a su suerte doctrinal o ministerial. El trabajo de un misionero no es solo plantar la iglesia, sino que supervisar la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de sus días. Eso es lo que Pablo está haciendo en Primera de Timoteo. Amén. Él sigue trabajando, preocupado por las iglesias. Ya en aquel tiempo falsos maestros invadían las iglesias e imponían doctrinas de demonios, herejías, y vamos a ver mitos, fábulas, y las iglesias se desviaban. Por eso Pablo, hermanos, le escribe a Timoteo, porque Pablo debe irse a otra ciudad a supervisar la iglesia en Macedonia, y le dice a Timoteo que se quede en Éfeso, porque falsos maestros están introduciendo herejías. Entonces, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a ver eso en esta mañana. Cómo la iglesia debe estar advertida de los falsos maestros y cómo los líderes deben estar celosos de la doctrina y del cuidado de las ovejas del Señor hasta el final. No es plantar la iglesia y lavarse las manos. No es subir como pastor y quedarse tranquilo. No es ser creyente ahí sentado donde estás hoy y quedarte tranquilo porque no va a pasar nada.
sino que toda la iglesia debe cuidar hasta el final la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a ver qué nos dice el capítulo 1. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por el privilegio de tener una congregación, de tener hermanos, de tener un país donde hay libertad de culto, Señor, libertad para predicar, y tenemos que aprovechar todo lo que se pueda para escudriñar tu palabra, para congregarnos, aprovechar ese tiempo. Te damos gracias, Señor, que en esta mañana, Señor, tu palabra penetre nuestro corazón, que tu palabra nos hable, Señor, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos edifique en esta mañana, Señor. Si tenemos que arrepentirnos de algo en esta mañana, vamos a arrepentirnos, Señor. Si tenemos que corregir algo, lo queremos corregir. Si tenemos que santificarnos más, vamos a santificarnos, Señor. Porque tu palabra hace eso, Señor. Queremos sujetarnos a tu palabra en esta mañana, someternos a las Escrituras, hacer tu voluntad, obedecer tus mandamientos, Señor. Es por eso que venimos a escuchar tu palabra, para atesorarla y ponerla por obra. Que tu Espíritu Santo pueda hacer todo eso en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Timoteo 1, vamos a ver si cubrimos hoy del 1 al 11. Pablo hace un saludo a Timoteo y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Después le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Hasta ahí podemos ver el primer punto que podemos compartir. Es el saludo de un Pablo, hermanos, que era temperamental. Pablo era un hombre que iba al frente. Pablo era un hombre celoso inclusive del judaísmo. Pablo era fariseo. Pablo obedecía o quería obedecer a rajatabla la ley de Dios. Solamente que él no entendía, no comprendía el verdadero significado de la ley y del evangelio. Pablo era perseguidor de la iglesia cuando estaba naciendo la iglesia, hasta que se encuentra con el Señor Jesucristo. Y el Señor le cambia el corazón al apóstol Pablo, la manera de pensar. Y Pablo empieza a servir al Señor. Entonces podemos ver que Pablo significa, o Pablo representa esa redención misericordiosa del Señor. Un hombre que perseguía a la iglesia, ahora es leal a Cristo y a la iglesia. Ahora la defiende a capa y espada el apóstol Pablo. Pablo planta iglesias, Pablo defiende la iglesia, inclusive con su vida. De hecho, él murió, y murió mal, murió decapitado. Y ese es Pablo, hermanos. Pablo luego se convierte en un hombre compasivo, generoso, diligente, pero siempre celoso, pero ahora celoso de la doctrina de Cristo. Ahora es celoso de la doctrina de Cristo. Era un hombre valiente, también piadoso, amoroso, firme y humilde. Y Pablo demuestra también que era un hombre débil, totalmente dependiente del Señor. Pablo es la muestra de un hombre moldeado por el Espíritu Santo. Pablo tenía casi todos los dones o todos los dones espirituales, y Pablo expresaba prácticamente todo el fruto del Espíritu Santo. Martin Lloyd-Jones dice en la biografía de Pablo: Pablo era un pequeño Cristo. Lo define así: Pablo era un pequeño Cristo. Y el mismo celo y amor por Cristo y por la iglesia y por la doctrina que tenía él, Pablo quería que la tuviera Timoteo. Timoteo era su discípulo.
Por eso decimos en el lenguaje evangélico, él es mi Timoteo, ¿cierto? Un discípulo, alguien que estamos preparando para la predicación, para que continúe la obra. Entonces queda como el Timoteo, el que sigue, ¿no es cierto? El discípulo, el brazo derecho. Timoteo era un poco diferente que Pablo. Timoteo era joven cuando lo agarró Pablo como un hijo. De hecho, lo saluda como un hijo en la fe. Lo quería, lo amaba y lo apreciaba como un hijo. Timoteo era joven, Timoteo era enfermizo, inclusive, pero amaba al Señor. Era un hombre noble, era un joven noble que amaba al Señor, que escuchó la palabra desde pequeño. Le predicaba a su madre y le predicaba a su abuela. Entonces conocía la palabra. Y en uno de sus viajes, Pablo lo toma y lo lleva de viaje en viaje, de ciudad en ciudad. Pero como le conocía a Timoteo, Pablo sabía que iba a tener un poco de miedo de los falsos maestros. Él iba a tener un poco de miedo. Es por eso que se toma Pablo 2 cartas para animar a Timoteo. Y vamos a ver, hermanos, en este capítulo 1, del 1 al 11, cómo le ruega Pablo a Timoteo que esté animado, que deseche la falsa doctrina y que predique el verdadero evangelio de Jesucristo. O sea, en resumen, la carta de Timoteo, primera y segunda, es: pelea la buena batalla de la fe. Timoteo se iba a quedar liderando, supervisando iglesias. Pablo estaba envejeciendo y le animaba a que siga siendo valiente. Pablo le mostraba con el ejemplo. Entonces, fíjense del versículo 1 al 3, vemos que Pablo le saluda animando a Timoteo, declarándole que es un hijo en la fe. Es un hijo en la fe. También en el versículo 1 y el versículo 2 le anima diciendo que Dios también está con él, que Dios está con él. Por eso le bendice con la gracia, la misericordia, la paz de nuestro Padre. No le dice de mi Padre, fíjense, de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. En el saludo, Pablo ya quería infundir ese aliento, ese ánimo a Timoteo de que no está solo. Pablo estaba con él a la distancia y el Espíritu de Dios también está con Timoteo. Le acompaña la gracia, la misericordia. Y fíjense, el versículo 3 nos dice entonces: como te rogué. En otros pasajes sigue animando Pablo a Timoteo, que no se desanime. En otro versículo dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. También le dice: no te avergüences de dar testimonio de Cristo. Y también le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Todo el tiempo está animando Pablo a Timoteo porque estaba sucediendo algo gravísimo. Falsas doctrinas entrando en la iglesia del Señor. Y esto no era un juego y hoy no es un juego. Por eso Pablo en el versículo 3, fíjense hermanos, en el versículo 3 le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Pablo tenía que seguir haciendo el trabajo y me imagino la preocupación de Pablo. Me imagino también que Timoteo se sentía seguro si Pablo estaba al lado de él. Me imagino que Timoteo se sentía tranquilo si Pablo estaba junto al lado de él, pero esta vez tomaron distancia. Pablo estaba entrenando a Timoteo para ser un buen líder, un líder preparado teológicamente, pero un líder también de carácter fuerte, de carácter firme.
en el sentido de confiar en el Espíritu Santo, confiar en Dios y no tener miedo de lo que iba a venir. Como contaba al principio, tal vez este misionero que plantó las iglesias, le invadió el temor, no quiso confrontar a los pastores que puso él y los deja a su suerte. Y la Biblia habla, hermanos, que los que se desvían de la verdad van al infierno. Van al infierno. Los que siguen a falsos apóstoles están condenados como el falso apóstol o pastor. En segunda de Pedro, por ejemplo, habla eso, que es segura la condenación para los falsos maestros y los que enseñan mala doctrina. Es segura la condenación. Por eso el apóstol Pedro en su carta también, él habla de que va a ser tan segura como el diluvio, va a ser tan segura como los ángeles caídos que fueron condenados, y va a ser tan seguro como el incendio de Sodoma y Gomorra. Ayer estaba viendo un historiador del incendio de Sodoma y Gomorra y él estaba diciendo algo interesante y llamativo, que fue tan fuerte, tan poderosa la condenación de Dios de Sodoma y Gomorra, que los cuerpos no se encontraron, fueron totalmente calcinados, no se podían ni identificar los cuerpos, así como el diluvio. No hubo rescate de las víctimas, solo quedó cenizas en Sodoma y Gomorra. En el diluvio no quedó nada. Y los ángeles caídos nunca van a tener la oportunidad de arrepentirse. Por eso Pedro compara, así va a ser la condenación de estos falsos maestros que meten y contaminan a la iglesia, y los que le sigan también se van con él. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te ruego. Fíjense el versículo 3. Cuando te rogué que te quedases en Éfeso. Entonces, el ruego número 1 es que esté animado, que no se desaliente. De hecho, cuando estaba enfermo, ¿se acuerdan? No te enfermes, toma un poco de vino, cúrate rápido. No hay tiempo para gripe, no hay tiempo para enfermedad. No hay tiempo para reposo médico porque los falsos maestros están invadiendo las iglesias. No te desalientes, no te desanimes, no tengas miedo, no te enfermes. El segundo ruego es que la iglesia, él y la iglesia del Señor rechacen la falsa enseñanza. Fíjense, vamos a leer del 3 al 10. Fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Vamos a ver algunas cosas que escribe aquí Pablo a Timoteo. Primero, tenía que tener el valor Timoteo de reprender. ¿Cómo se evita que los falsos maestros dejen de enseñar mentiras en la congregación? Pablo tenía que abordarles, Pablo tenía que acercarse a ellos.
Primero identificarlos. ¿Quién está predicando en Éfeso? Algo que los apóstoles no dijeron, algo que Jesús no dijo, algo que no está en la palabra. Ir y decirles que dejen de hacerlo y que se arrepientan. ¿Qué se estaba predicando en aquel tiempo, hermanos? ¿Qué se estaba predicando en aquel tiempo? Estaban naciente o una enseñanza que de a poco empezaba a florecer y duró como 300 años. El gnosticismo. El tema de negar que Jesús era hombre. Por eso la enseñanza es que el cuerpo no vale nada. Uno podía pecar tranquilamente, total, lo que vale es el espíritu, lo que se va a ir al cielo es el espíritu, no tu cuerpo. Pero la Biblia enseña otra cosa, que el Señor compró todo tu ser, amén. El Señor compró tu mente, tu cuerpo, todo. O que enseñaban que Jesús solamente, el Espíritu Santo vino cuando se bautizó Jesús y se fue otra vez el Espíritu Santo de su cuerpo cuando Jesús murió en la cruz. O sea, el cuerpo no vale nada. Gnosticismo. Y la segunda enseñanza es que solamente se salvarán los que tienen un conocimiento profundo de los misterios de Dios. No era por fe, era por sabiduría la salvación. Era por conocer cosas profundas que si Dios no te las revela, entonces no puedes ser salvo. Ese era el gnosticismo. También se creó otra corriente de fábulas e historias impresionantes. Como a los niños, ¿verdad? ¿Verdad que a los niños les gustan las historias? Había una jirafa que volaba y se quedan. ¡Wow! Una fábula. Dale, tío, más. ¿Quieres saber? Así predicaban los falsos maestros en la iglesia. La doctrina era aburrida. Solamente la Biblia. No hay una historia impresionante que contar. Entonces algunos pastores atrevidamente dicen, yo fui al cielo una semana y volví. ¿Y la iglesia cómo se queda, hermanos? ¡Wow! Impresionante. Después yo voy a la esquina allá afuera, dale, pastor Juan Carlos, ¿y cómo es allá arriba? No, impresionante, no te voy a decir. Tenés que ir, pero creo que Dios me eligió a mí nomás. Por eso soy el ungido de Jehová. Historias fabulosas, testimonio de hermanos, impresionante. Eso no es ahora, eso ya pasaba en la época de Timoteo. Fábulas. Fíjense el versículo 4, fábulas, en griego mutos, de ahí viene mitos, que significa mentiras. Contaban mentiras, predicaban mentiras. Y gracias a que esto creció, el Señor lo permite para... ¿Por qué permite, hermanos, que haya falsos maestros, falsas iglesias, falsos hermanos? Para que vos tiembles ante su palabra, para que vos te cuides de eso y para que vos te aferres a la sana doctrina. Por eso está. Para que la iglesia no esté de brazos cruzados, cómoda. Para que la iglesia tenga discernimiento para escuchar. Cualquiera que diga, Dios dijo esto, tengamos discernimiento, Pablo dijo como una profecía en Hechos 20, 29 y 30, acompáñenme rapidito, Hechos 20. Pablo ya siempre estuvo preocupado, hermanos, en todo su ministerio. No había solo sana doctrina en el ministerio de Pablo. En Hechos no hay solo sana doctrina, también al lado había falsos maestros que querían contaminar. Hechos 20, versículo 29, versículo 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no van a perdonar al rebaño, y de vosotros mismos, de la iglesia plantada, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El ataque es total, hermanos, de los falsos maestros. Vienen de afuera y nacen de adentro de la iglesia. Nacen de adentro. Y el Señor lo permite para que la iglesia esté siempre despierta y velando. Si hay algo que es una función de la congregación, es siempre velad y orad. Velad por tu alma, velad por la doctrina, velad por lo que se enseña. El daño que hace la falsa doctrina. ¿Por qué tiene consecuencias graves un falso maestro? ¿Por qué va a ir al infierno sin misericordia? ¿Por qué va a ir, hermanos? Por el daño que hace. Por el daño que hace en una congregación. ¿Saben qué es lo peor que puede hacer un ser humano? Engañarle a otro en lo referente a Dios. Mentirle sobre Dios. Es lo peor, el peor crimen, hermanos. No está penado en ningún país eso. Solo Dios pena eso. El ser humano condena pedófilos, asesinos, todo bien. Está bueno eso. Secuestradores, estafadores, pero no hay ningún país que condene eso. Porque eso solo es exclusividad de Dios. Solo Dios va a hacer eso y va a ser terrible. Es mejor estar perpetua en Tacumbú que en las manos terribles de Dios. Es mejor la condena en la tierra que la condena con Dios. Que la condena con Dios. 3 cosas importantes que hace la falsa doctrina. La falsa doctrina es como la cizaña, siempre va a estar al lado del trigo, hermano, siempre. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a haber, por eso hay problemas en las iglesias, siempre va a haber. Por eso siempre hay que cuidar. Hoy podemos decir, bueno, hoy somos una iglesia de sana doctrina, mañana tenemos que pelear para que sigamos siendo. El martes, el miércoles, el jueves, ¿se entiende? Como conté al principio de lo que le pasó a este hombre que plantó iglesias. Se fue tranquilo, él cumplió su cometido, 5 iglesias plantadas, están todas destruidas. Hay que empezar de cero. Primero hay que expulsar a los pastores que están ahí y empezar de cero, con hombres fieles. Segundo, la falsa doctrina destruye la ortodoxia y la ortopraxia. ¿Qué significa eso? Destruye la doctrina y la práctica. Distorsiona. Tal vez alguno de ustedes entregó alguna casa que no tenía que entregar. Pactó con Dios cuando no tenía que pactar. Hizo algo que no tenía que hacer porque le engañaron. Hizo cosas para Dios que Dios no mandó. Usted hizo cosas que Dios no mandó a hacer. Seguramente, si estuvo en ese tipo de iglesias. La falsa doctrina siempre será una amenaza en la iglesia. Velad y orar, debemos cuidar. ¿Se dan cuenta que no es una carta solamente pastoral? Vos sos el pastor de tu casa, querido papá que está aquí. Tenés que cuidar la doctrina. Tenés que cuidar lo que escucha tu esposa y tus hijos por ahí, de Dios. Sos el pastor de tu casa. Hermanos, como pueblo tenemos que cuidarnos de la falsa doctrina. Es nuestra responsabilidad, no solo del pastor. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Primera de Pedro dice 1:23 que nosotros fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Tenemos eso que Dios nos dio, el nuevo nacimiento, por lo tanto, tenemos la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. El Señor nos equipó con su Espíritu Santo para poder discernir. Le estaba preguntando una vez acá en Ciudad del Este siempre contratan para cajero de bancos, eso me enteré ¿a quiénes contratan? A los que trabajan en financieras y casas de cambio, porque son veloces, rápidos, y la plata de la calle entra en la casa de cambio. Y están súper entrenados los cajeros para detectar que el billete falso. Ahora hay todo, tecnología y todo eso, pero años atrás era a dedo, era manual. Y decían estos profesores, estos entrenadores, nosotros no les enseñamos cuáles son los falsos, nosotros les enseñamos bien a detectar el verdadero, a conocer el verdadero. Entonces cuando están contando, este tiene otra tela, este tiene otra sensación en mi dedo, y qué impresionante, ¿no? Y apartaban ahí y generalmente era un billete falso. Estaban entrenados en lo verdadero. Pablo le dice a Timoteo que desechen lo falso, pero entrena a la iglesia en lo verdadero, en la sana doctrina. Los que están un poco entrenados aquí, escuchen prédica en YouTube de cualquier pastor y el oído se te va a inflamar. Las antenitas de vinil, enseguida vas a detectar que eso no es de Dios. O mucho es de Dios y una parte dijo algo herético, algo que no es. ¿Por qué? Porque tus oídos espirituales están con el discernidor, ¿verdad? El discernimiento. La iglesia necesita de buenos pastores. La iglesia del Señor necesita de pastores entrenados. No hay que levantar por levantar. Juan Calvino dijo, en su época ya, la sana doctrina va a prevalecer solo si la iglesia tiene pastores calificados que puedan desempeñar con seriedad el oficio de pastor. Por ahí se empieza. Por eso Pablo le dice a Timoteo que sea valiente, que sea valiente. Fíjense, versículo 4 al 6, fábulas, genealogías interminables. Hasta hoy, hermanos, como les dije, esto no va a terminar. Dios quiere que haya. ¿Por qué? Porque Él se va a gloriar también después con su pueblo y cuando esté condenando a los falsos maestros. Es necesario, hermanos. Los falsos maestros son necesarios, lamentablemente. Es inevitable. Así como la maldad no va a ser erradicada del mundo, la maldad. Solo cuando Cristo venga a traer juicio final. Juicio final. Hoy podemos decir, hermanos, que hay tres tipos de congregaciones o iglesias. Las iglesias heréticas o sectas, las iglesias emocionales, prevalece la experiencia más que la palabra, se van para ver experiencia, no para la palabra, quieren ver que el pastor haga algo. Entonces se arma un programa bien emocionante para despertar tus emociones y no salgas transformado de aquí, salgas emocionado de aquí. No son malas las emociones, pero las emociones deben estar sujetas a la palabra del Señor. No te tiene que hacer llorar el chiste del pastor o un programa que se hizo, reír o llorar, sino que la palabra te tiene que hacer llorar o alegrar, quebrantar. Dijimos que son iglesias sectas, heréticas, porque abiertamente predican herejías. Iglesias emocionales. Y tercero, las iglesias bíblicas, ahí donde tenés que congregar.
donde todo hijo de Dios tiene que congregar, en una iglesia bíblica, donde la Biblia es. ¿Qué significa una iglesia bíblica? La Biblia es allá arriba, más importante que cualquier ser humano que está allá adentro en la iglesia. Amén, hermanos. Más importante que cualquier documento, libros cristianos, música cristiana, sana, libros sanos, pero la Biblia está por encima. Y no hay nada más encima. Esa es una iglesia bíblica. Pone a la Biblia en su lugar. Algo interesante gráfico les cuento nomás entre paréntesis. En la iglesia romana la Biblia está allá o allá. Con la Reforma la Biblia está en el centro acá. La Biblia está en el centro. Por eso el púlpito se pone en el centro. Por eso no predicamos de costado. La Biblia es el centro. Amén, hermanos. El diablo va a atacar a las iglesias bíblicas. Ese es el tema. El diablo ya no ataca sectas, ya están en sus manos. Las emocionales están en sus manos. Las iglesias bíblicas serán atacadas. ¿En qué áreas? En su crecimiento, en su estabilidad y en su armonía. El diablo va a querer desestabilizar la iglesia bíblica. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo desvía Satanás o cómo Satanás distorsiona la palabra? Es una buena pregunta, ¿verdad? Él desvía la iglesia, hermanos. Él desvía la atención de la iglesia. O sea, ya no mirás acá, sino que querés otra cosa. Querés otra cosa. Más que la Biblia. O la Biblia y algo más. La Biblia y algo más. Y el diablo empieza a diseminar emocionalismo o legalismo. En Gálatas había ese problema de la circuncisión. Había judíos que se congregaban y decían, tenés que creer en Cristo, pero tenés que seguir circuncidándote. Tenés que creer en Cristo, pero hay que hacer esto. Obras. Jesús más, Jesús más, Jesús más. Más adelante vamos a ver, pero le adelanto, 1 Timoteo 4:1, le dice otra vez Pablo a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, a doctrina de demonios. Estaba viendo la historia del Talmud, que es una recopilación de enseñanzas habladas por Moisés supuestamente y por sabios judíos. Está la Torá, que es el Antiguo Testamento de los hebreos, y el Talmud, las discusiones que hacían los judíos sobre los temas que hablaba Moisés y llegar a una enseñanza práctica para los judíos. Y son interpretaciones humanas. Y algunos siguen eso, interpretaciones humanas. Del gnosticismo pasamos al Talmud, por ejemplo. Después a judaizar. Muchos creyeron en Jesús en este tiempo, después empezaron a judaizar, se apartaron de. Ya no me dicen el nombre de Jesús, ya ahora en el nombre de Yeshua. Cambia, ¿por qué? Porque está mal, dice que está mal Jesús, está mal escrito. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado de nuestra relación con Israel. No colocamos la bandera de Israel aquí, porque todos se tienen que arrepentir. Amén. Si vamos a colocar banderas, son 250 banderas vamos a poner acá, para orar por todos, hasta por los talibanes. Se tienen que arrepentir, todos. No hay preferencia. Dios tiene algún plan con Israel, pero ahora es el tiempo de arrepentirse. Toda nación se tiene que arrepentir de sus pecados.
Nadie está bendecido por Dios ahora si no se arrepiente de sus pecados. Nadie. Solo en Cristo hay bendición. Amén, hermanos. Solo en Cristo hay bendición. Cuidado con esto. Le doy 2 ejemplos nomás de sectas. William Miller era un joven que salió del segundo gran despertar en los Estados Unidos. Había como un avivamiento original, genial, bíblico, y los jóvenes salían despertados, por eso se llama gran despertar, despertar espiritual. Muchos salían realmente convertidos, otros salían emocionados del gran despertar. Por eso en un avivamiento, hermanos, hay que tener cuidado. Algunos salen convertidos, otros salen emocionados, pero no convertidos. Y este William Miller empezó a emocionarse por la escatología, por el futuro. Y empezó a leer a Daniel. Y él encuentra en Daniel 8:14 algo así como que Jesús iba a purificar, iba a traer una purificación 2300 días después de lo escrito por Daniel. Este hombre, William Miller, lo convirtió en años, no en días. Él dijo, debe ser años, porque eso hay una suma, y coincidía con su época, 2300 años, desde Daniel hasta él, hasta Miller. Y él salió a gritar a los 4 vientos que Jesús iba a purificar la tierra en el año 1843. ¿Qué pasó? Le dijo a los jóvenes de la iglesia, se pusieron túnicas blancas, salieron afuera en el patio a la noche, porque decía, Jesús va a venir a buscarnos, pero no tenemos que estar bajo techo porque vamos a chocar por el techo. Imagínense, hermanos. Es literal. Después les paso el libro. Salieron al patio, estaban ahí. No vino Jesús. Después empezó a calcular otra vez, a sumar. Se ve que sumaba mal. No, hermanos, perdón, en 1844 va a ser. Mitos, fábulas, impresionante, ¿verdad? Y le obedecieron igual, esperaron un año y salieron otra vez al campo y estaban ahí. Así estaban. Con la túnica blanca. No vino Cristo, no vino. A eso que pasó se le llamó la gran decepción. La gran decepción. Lo pueden buscar en las redes. La gran decepción de 1844. Este hombre Miller se retractó y pidió perdón. Pero tiempo después, una de las jóvenes que estaba ahí, Helen White, dijo, no se equivocó Miller. Lo que yo entiendo de Daniel es que Jesús restauró o purificó el cielo, no la tierra. Jesús estaba en el lugar santo, entró al lugar santísimo y se purificó el trono de Jesús, de Dios, y eso es lo que ocurrió. Miller, tenías razón. De ahí nace la secta adventista del séptimo día. No es una iglesia del Señor, hermanos, es una secta. Tenemos que tener cuidado con coquetear con gente que dice que ser cristiana por obras. Para salvarte aquí tenés que guardar el sábado, así nomás es. Los testigos de Jehová, para ser salvo tenés que repartir en las casas folletos hasta que te mueras. Por eso los vas a ver por ahí. ¿Por qué reparten folletos? No porque aman a las almas, porque se quieren salvar. Se quieren salvar. Les preguntas si creen en Cristo y te dicen que sí, pero hay que guardar el sábado. ¿Crees en Cristo? Sí, pero hay que repartir folletos. ¿Crees en Cristo? Los romanos, sí, pero hay que venerar a María, porque es por María. Y no es Cristo el que te salva en la iglesia romana, es la iglesia. Cumpliendo los 7 sacramentos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo creció la fábula, los mitos. ¿Se dan cuenta por qué Pablo le dice a Timoteo, te ruego
Te ruego, Timoteo, inyección de veneno en las iglesias. Los mormones. Y una lista interminable, Seguimos, hermanos. Versículos 7 al 10. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En aquel tiempo, los falsos maestros usaban el Antiguo Testamento. Como hoy, los falsos maestros tienen la Biblia acá arriba. Ellos no se suben sin Biblia. Los falsos maestros tienen la Biblia abierta ahí y leen un pasaje. El tema es la interpretación. La interpretación es el tema. Queriendo ser doctores de la ley sin entender, Pablo dice, hablan de la ley de Moisés, pero no entienden lo que significa la ley. ¿Por qué Dios dio la ley? No la entienden. El 8, Pablo dice, fíjense aclarando Pablo, pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena. Si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y fíjense la lista que hay ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley de Dios, la iglesia tiene que saber por qué Dios le dio a Moisés leyes, o resumidas en los 10 mandamientos, que son más, ¿verdad? Pero resumidas en los 10 mandamientos. ¿Qué quería hacer Dios? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué quiso hacer Dios al entregar la ley? Número 1, mostrar el carácter santo de Dios. Por eso dice, no robarás, no matarás, no mentirás, no darás falso testimonio. ¿Por qué, hermanos? No harás imágenes. ¿Por qué? Porque Dios aborrece eso. Dios te está mostrando su carácter. Dios no miente, Dios no mata, Dios odia todo eso. Por eso le dice a su pueblo Israel en aquel tiempo, no hagan eso para estar conmigo, no hagan eso. Segundo propósito de la ley es para mostrarle a ese pueblo y a nosotros hoy, es que no podemos nosotros en realidad obedecer esas leyes. Amén. No podemos. Nadie de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos. Ni creyentes pueden cumplir, ni los creyentes. No se puede cumplir. Porque hay que cumplirlos perfectamente sin fallar nunca ninguno. Ese es el requisito. Ese es el requisito. Eso es básico. Lo básico que tenés que hacer y es imposible. Tercero, entonces, si Dios es santo y vos no podés cumplir eso, ¿qué queda? ¿Qué hace la ley entonces? ¿Te lleva a dónde? Te lleva a los pies del Señor. Para eso sirve la ley. Para que vos mires la ley y digas, ¿cómo voy a ser salvo entonces? Y ahí Jesús te dice, ahí está, mi hijo. Venía Cristo, Él sí cumplió todo. ¿Se entiende, hermanos? Ese es el propósito de la ley, no para torcerla, es para entenderla, es para que corras a Cristo. Él sí pudo. Y en Él nosotros procuramos. Amén. En Él nosotros procuramos. En Él nosotros queremos obedecer. En Él nosotros nos santificamos. En Cristo. Por último, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hagan esta imagen mental. Dios le encomendó
o Cristo le encomendó directamente a Pablo el Evangelio. Pablo agarró la encomienda con temor y temblor. Pablo dice que él temblaba, hermanos. No de los látigos, él no tenía miedo de los látigos que le apedrearan, él tenía miedo de fallar en la predicación. Él tenía miedo de torcer las escrituras, de eso tenía miedo Pablo. No que le peguen a la salida del culto. Él tenía miedo de fallar al Señor. La misma encomienda le pasa a Timoteo. Timoteo, levántate, no te enfermes, sé valiente. Te estoy dando un gran tesoro, el Evangelio. Y si predicas fielmente, muchos se van a salvar, muchos se van a salvar. Y si no predicas fielmente, muchos se van a condenar. ¿Se entiende, hermanos? Versículo 11, el Evangelio. Para eso tenemos que saber qué es el Evangelio. Me gusta un versículo que está en 2 Corintios, fíjense. Hay muchas definiciones del Evangelio. Creo que todos los pastores, teólogos definieron ya el Evangelio. Pero vamos a la palabra, hermanos. Me gustó un pasaje donde creo que toda la iglesia puede entender qué es el Evangelio, qué es lo que tiene que predicar Timoteo, qué es lo que tiene que defender Timoteo. 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21. Puedes poner en tu Biblia el Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Yo soy pecador, pero Dios tuvo misericordia, vino Cristo. ¿Y quién se hizo pecado por nosotros? Cristo Jesús. El que no conoció pecado, se refiere a Cristo. Hubo un intercambio. Por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que yo sea declarado justo delante de Dios. Eso es el Evangelio que tenés que predicar afuera. Nada más. Nada más. Eso es lo que necesita el pecador para que no se vaya al infierno. Necesita recibirlo, necesita creerlo, necesita arrepentirse. Nosotros no predicamos mitos, o no queremos predicar nunca más fábulas, mitos, historias impresionantes para que se impresione la persona. No me sirve, no sirve. Esa es la buena noticia. Los reformadores resumieron los principios del Evangelio en 5 puntos. ¿Cómo puedes encontrar una iglesia sana o una iglesia donde vas por buen camino cuando se aferra a 5 solas? 5 solas. 5 solas. Número 1, sola escritura. Sola escritura. La Biblia es la única regla de fe y práctica. La Biblia y nada más. No hay nada más al lado, no está el libro de fulano al lado. Tengo que leer la Biblia y el libro de... No, solo la Biblia. Las sectas tienen libros al lado de la Biblia. Inclusive a veces el libro vale más que la secta, que la Biblia. La iglesia romana dice la Biblia y las tradiciones. La Biblia y los sacramentos. La Biblia y los santos. La Biblia y obras. No, sola escritura. Sola escritura. Solo por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Solo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo por fe. Solo por gracia. Porque es inmerecida y para que nadie se gloríe. Solo por gracia la salvación. Si vas a una iglesia que enseña esto, va por buen camino. Solo por Cristo. ¿Por qué? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la puerta, el buen pastor.
el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección, el único camino, la única verdad y la única vida. Y solo para la gloria de Dios todo eso. Solo para la gloria de Dios. La iglesia aquí está solo para la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias por toda esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por salvarme, por salvarnos, pecadores que estábamos perdidos, condenados, Señor. Gracias por salvarnos. Hoy entendemos, Señor, que no hay nada en nosotros, no hay mérito en nosotros, no hay santidad en nosotros. Por eso te dignaste, Señor, viniste a buscar a tu pueblo, Señor, viniste a morir en la cruz del Calvario, Señor, y resucitar en victoria al tercer día, Señor. Guárdanos de desviarnos de tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor, de escuchar fábulas, mitos y creerlas. Guárdanos, Señor, de las mentiras del diablo, Señor. Que yo pueda amar la verdad, seguir la verdad, obedecer la verdad y transmitir la verdad. Ayúdame, Señor, que también sea como un Timoteo que obedezca a Pablo, Señor. Que tú me ayudes a ser valiente delante de los falsos maestros y falsas enseñanzas, Señor. Guárdanos de desviarnos, Señor, porque le esperan grandes y terribles cosas a los que se apartan de ti, Señor. Así como fue el diluvio, la caída de los ángeles y Sodoma y Gomorra, Señor, es lo que le espera a los que tuercen tu palabra, Señor. Ten misericordia de la gente que está escuchando a los falsos maestros, Señor. Ten piedad, Señor, de los que están desviados, caminando al infierno, Señor. Ten misericordia de los que están en las sectas. Sácalos de ahí, Señor. Abre sus ojos, despiértalos. Ten misericordia, Señor, de los que están en oscuridad y en tinieblas. Oramos por ellos, Señor, y queremos predicarle el Evangelio sin temor. Toda la gloria es para ti en esta mañana, Señor. Te damos gracias por el privilegio de escuchar las Escrituras hoy. En el nombre de Jesús. Amén.